Marina, aquí en las afueras de la Asamblea Legislativa, hace rato se prendió un motor, no sé si será o algo de lo que han sido las movilizaciones aquí atrás en mis espaldas, de las movilizaciones que se han dado en estos 15 días, como muy bien decías, de huelga. Ayer retroceden de alguna manera este diálogo con sindicatos, se vuelve a las posiciones iniciales. Importante recordar que la encuesta de la Universidad de Costa Rica, del CIEP, hablaba de que, por un lado, de si se debería retroceder o no, echar marcha atrás el proyecto, que es lo que piden los sindicatos, de poner la huelga, pide el gobierno. Las negociaciones entran como en un punto, hoy se reúnen, pero entran en un punto de alguna manera muerto. Entonces, ¿qué actores deben estar en esa negociación? Se habló en algún momento también de que el gobierno quería que estuviera el proyecto Estado de la Nación. Algunos sectores decían, ¿por qué no la Defensoría de los Habitantes? ¿En qué estado está esta negociación? ¿Cómo la ven? Personas que tienen una amplia experiencia en lo que son procesos de negociaciones. Bueno, me acompañan esta mañana el defensor adjunto Juan Manuel Cordero, Defensoría de los Habitantes, y me acompaña también Eugenio Solano, ex viceministro de Trabajo. Años en negociaciones en el Ministerio de Trabajo, distintas huelgas de todo tipo, para poner en perspectiva lo que está aconteciendo con una mirada desde estos entes y de personal también, de acuerdo con su experiencia. Juan Manuel, voy a iniciar con usted como defensor adjunto. ¿Cómo ve usted la negociación? ¿Cuál cree usted que debe ser el papel de la Defensoría de los Habitantes? ¿Estaría eventualmente la Defensoría de los Habitantes dispuesta a entrar en ese proceso de negociaciones a solicitud de las partes? ¿Qué valoración hace usted hasta ahora? Porque ya ustedes pidieron que el Ministerio de Salud emita una declaratoria de emergencia ante la situación que se está dando. Te voy a pedir que acerque bastante el micrófono por el ambiente que tenemos en este momento. Bueno, muy buenos días, tenga Laura, don Eugenio, gusto de estar con ustedes. Mire, la Defensoría de los Habitantes desde el día viernes 7 manifestó su posición favorable a servir como mediadora o como facilitadora del diálogo. En esa posición hemos estado, ¿verdad? Dichosamente tenemos en este momento una mesa instaurada, digo dichosamente, que aunque no hayan acuerdos concretos y aunque haya una percepción de que el diálogo no avanza, sí es importante que el mismo se mantenga. En un conflicto de esta magnitud, que no se levante la mesa. Lo peor que nos puede pasar, efectivamente, desde el punto de vista del sostenimiento de la paz social, es que la mesa de negociación se levante. Ahora bien, si la Defensoría considera que efectivamente los diálogos no pueden ser eternos, los diálogos tienen que efectivamente tener una finalidad concreta, pero sobre todo una voluntad verdadera, real de negociar. No es lo mismo sentarse en una mesa a negociar que negociar. No son sinónimos. Y en ese sentido debe converger. No es lo mismo el diálogo que ya la negociación. Correcto. O sea, debe converger voluntad, debe de converger puntos de agenda en común y debe de converger el norte de que este diálogo no es únicamente que irradia a quienes están sentados en una mesa de negociación, sino a los 5 millones de personas que vivimos en este país. Por eso es que la Defensoría de los Habitantes es del criterio de que hemos estado, entramos al 16º día de huelga, con el 6º día eventualmente de negociaciones, más de 50 horas de negociación, y esperamos que efectivamente que esto, que es un proceso, vaya avanzando conforme lo requiere la ciudadanía. ¿Qué dice Eugenio Solano, es viceministro de Trabajo? No sé, creo que don Eugenio, no sé si 25 o 30 años de participación en procesos de negociación. ¿Cómo ve este momento de retroceso, por lo menos del diálogo? Se vuelven a encontrar las partes en un marco muy particular. Ayer se comunica
a UNDECA, precisamente en la Casa Arzobispal, donde se están realizando las negociaciones. El sindicato que moviliza a la mayor parte del personal que está en paro en la caja, bueno, se le notifica, preséntese para justificar por qué la participación de los y las trabajadoras en la huelga. Se notifica también la ilegalidad en el Ministerio de Vivienda con pago de costas, 1 millón de colones a la ANEP. ¿Esos elementos podrían estar disparando, haciendo más tenso el diálogo o no? ¿Cómo lo ve usted? Eugenio Solano, buenos días. Cómo no, muy buenos días. Coincido plenamente con las declaraciones del señor defensor adjunto de los habitantes en funciones como defensor. Efectivamente, aquí hay que valorar si realmente se está en un proceso de negociación o estamos simple y sencillamente acudiendo a un escenario en el que las partes llegan, algunas con una alta incapacidad de manejo del conflicto. Yo siento que la delegación de gobierno es loable el trabajo que están haciendo, pero la misma inexperiencia se ha confabulado de alguna manera para que ese acercamiento que tiene con los sectores sindicales no sea el más beneficioso posible. ¿Y por qué? ¿Por qué lo ve así usted, Eugenio? Vamos a ver, en un proceso en el que dos partes acuden a una negociación, se requiere de ellas, primero que todo, una posición sincera de diálogo, una posición que vaya orientada a la búsqueda de una solución al conflicto. Pero yo aquí lo que siento es que cada uno pretende imponer su razón. Uno retirar el proyecto, el otro deponer la huelga. Entonces, en esa posición tan inflexible es sumamente difícil avanzar. Ahora, hay que tener mucho cuidado en estos últimos momentos en donde el Poder Judicial, en cumplimiento de sus competencias, procede a hacer las notificaciones que conforme al Código de Trabajo corresponden. Correcto. Para que las declaraciones que salgan por medio de la opinión de los actores que están en este proceso sean lo más comedidas posibles. Aquí se corre el riesgo de que nos aventuremos a una batalla de dimes y diretes, en la que lamentablemente quien sale perdiendo seríamos todos. Y a mí me llama la atención también la posición de algunos medios de comunicación, que los veo muy matriculados en uno y otro sentido y que no ayuda a favorecer un clima adecuado de negociación. El diálogo. Yo siento que aquí es de reconocer también el rol de la Iglesia Católica, pero yo creo que se necesita una presencia más activa, más participativa en la búsqueda de las soluciones. ¿De la Iglesia, cree usted? Me parece que sí es la que está actualmente de mediadora. Yo no sé si la función de mediadora la estamos entendiendo correctamente. Cuando se es mediador en un conflicto, no basta con ser un simple facilitador del diálogo, de documentos que van y que vienen, y del lugar de reuniones. Eso es loable, se reconoce ese esfuerzo. Pero yo creo que hay un momento en que, ante la posición de las partes, se requiere la urgencia de un tercero que ayude a facilitar ya la búsqueda de soluciones, ya no del diálogo, sino de soluciones concretas a las dificultades que ahí se tienen. Porque de lo contrario, estaríamos acudiendo a un proceso en el que las vanidades de los actores van a prevalecer sobre el buen interés que puede haber en una verdadera negociación. Recordemos que somos seres humanos y en un proceso de negociación, lamentablemente, en muchas ocasiones prevalece el ego. Y ese ego a veces me impide liberarme para facilitar el diálogo. Don Eugenio Solano y don Juan Manuel Cordero, si eventualmente el proyecto de Estado de la Nación, si eventualmente la Defensoría de los Habitantes, defensor en funciones, vaya a estar ahí en ese diálogo. Pero, ¿qué actor? Usted decía que usted siente un poco de inexperiencia en la participación de la delegación de gobierno. No así en la experiencia en los sindicatos, porque son dirigentes de 30, 25 años. Pero que los egos podrían, bueno, ¿son los egos o son lo que se está discutiendo, que es el retiro del proyecto o el no retiro del proyecto, el parar, detener el proyecto y entrar a negociar? ¿Qué actores deben estar en un proceso de negociación donde un proyecto está aquí en la Asamblea ya nada más en la corriente legislativa para que se reiteren las mociones que fueron rechazadas? Esa es la camisa de fuerza. ¿Qué actores deben estar allí, don Eugenio? Usted que hablaba ahora de, vamos a ver, de la participación de la Iglesia, etcétera. Igual Juan Manuel Cordero, defensor en funciones. ¿Qué actores creen ustedes deben estar allí? ¿Qué papel? Bueno, usted hablaba de un papel más protagónico. Me gustaría como que me ayudaran en esa radiografía. A mí me ha quedado la duda de que si el proyecto está en sede de la Asamblea Legislativa,
¿Qué garantías tenemos que cualquier arreglo que el gobierno logre en un momento oportuno con los sindicatos vaya a ser de acogida en el Parlamento? A mí me parece que estamos negociando con un gran actor ausente, que es los señores diputados. Ya lo dijo ayer una diputada, Zoila Rosa Bolio. Bueno, lo dijo la semana pasada José María Villalta y Walter Muñoz. Y que aquí deben de estar de alguna manera participando quienes son los principales actores de esto, que son casualmente los señores diputados. A mí me embarga esa duda, lo escribí hace poco, de qué pasa si hay un arreglo y ese arreglo después no tiene acogida. ¿Dónde está la conexión entre lo que pasa en la mesa, en la Casa Obispal, y lo que pasa en la Asamblea? Totalmente de acuerdo, porque en eso sí yo siento la necesidad, como he escuchado una propuesta que creo que fue del Partido de Liberación, de hacer una pausa al trámite del proyecto para hacerle... Fue avalada por el Partido de Acción Ciudadana, pero ayer, bueno, la presidenta también nos dijo a nosotros de la Asamblea, doña Carolina Hidalgo, que el proyecto no está detenido en su trámite. Sigue su curso. Sigue su curso. Casualmente, por la ausencia de esos mismos actores, es que no se ha podido arribar a una posibilidad de que los señores diputados se convenzan y se comprometan a darle un compás de espera al proyecto. Yo creo que por el fondo el proyecto merece ser revisado, merece ser incorporadas algunas observaciones que diferentes sectores han venido planteando, porque en esto creo que todos estamos de acuerdo en dos cosas. Es necesaria la reforma fiscal, pero también es necesario revisar ese proyecto para introducirle las enmiendas que se consideren oportunas. Lo que yo sí veo a veces inconveniente, y respeto porque es una decisión muy autónoma de los gremios sindicales, es que estando en un proceso, entre comillas, de negociación o de diálogo, estemos acudiendo a escenarios de bloqueos, de manifestaciones de marcha, pues que de alguna manera calientan el ambiente y no ayuda a ese clima necesario de paz, de tranquilidad, para generar acuerdos. Entonces lo que hace es calentar los ambientes, estas marchas, calientan los ambientes y alejan las posibilidades de diálogo y alejan obviamente las posibilidades de una solución del conflicto. Decía la encuesta de la Universidad de Costa Rica, que llevamos con Juan Manuel Cordero, defensor en funciones, que la gente se opone a los bloqueos y a la situación y a los paros en los centros de salud, pero no así a las marchas. Lo consideran según la encuesta. Pero ¿qué dice Juan Manuel Cordero? Y vean que los están escuchando a ustedes, ex viceministro Eugenio Solano, defensor en funciones Juan Manuel Cordero, porque ya me está llegando un mensaje del Colegio de Abogados que dice que esta instancia, este órgano se está ofreciendo como mediador desde la semana pasada, y ahí está el Centro de Resolución Alternativa de Conflictos, y lo ofrecieron inclusive como sede para lo que es este diálogo. Juan Manuel Cordero. Mire, sí, para la Defensoría de los Habitantes, en el tema de los actores que deben de estar alrededor de la mesa, es algo que debe definirse con total claridad para que tenga un efecto positivo. ¿Quién cree usted que deben estar ahí? Mire, yo creo que en tratándose de que estamos hablando de la aprobación de un proyecto de ley, igual que lo que opina don Eugenio, de llegarse a un acuerdo, ¿qué caja de resonancia va a tener aquí en el Parlamento el acuerdo que se pacte entre los sindicatos y el Poder Ejecutivo, cuando ya el mismo está, según los procedimientos constitucionales y del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina de la Asamblea Legislativa, el proyecto en marcha? Eso hay que preguntárselo, ¿verdad? Porque si no es un diálogo que no tiene eventualmente eficacia. Vamos a ver, incluso aquí hay que cuestionar ese tipo de cosas. Por otro lado, yo efectivamente nos hemos, digamos, preguntado, mucha gente se pregunta también, si estamos hablando de impuestos, al menos en la delegación del Poder Ejecutivo, la señora ministra de Hacienda no está efectivamente sentada en la mesa de negociación. Es decir, yo creo que todos y todas las personas en este país estamos de acuerdo en que es necesaria una reforma fiscal. El cómo hacerla es lo que debe de orientar la discusión. Y esa discusión efectivamente pasa por una explicación clara y concreta de la señora ministra de Hacienda, que la ha hecho aquí en el Parlamento, la ha hecho públicamente, pero también tiene que hacérsela al sector sindical, que irradie efectivamente esta mesa para que complemente esos acuerdos. ¿Qué dice Eugenio Solano, el viceministro? Coincido totalmente. Uno a veces hasta se pregunta
¿Cuáles fueron? En otras mesas en que usted ha estado, perdón que lo Sí. interrumpa, Eugenio Solano, el viceministro, ¿ha estado el ministro de Hacienda, o el viceministro de Hacienda, o la ministra? Sí, ministros hemos tenido básicamente. Este es un conflicto de alta resonancia política. Ajá. Y si usted analiza la comisión de gobierno que está negociando con el respeto debido, ahí hay grandes ausentes, efectivamente. ¿Cómo es posible que en donde aquí no es un aspecto no solo técnico, sino político, no esté presente el ministro de la presidencia? Independientemente de las diferencias que pudieran haber, como se especula tanto al interno del gobierno o como la percepción que los sindicatos pueden Que lo ha tener, rechazado el presidente que lo han rechazado, Carlos pero Alvarado. ¿cómo es posible que el ministro de la presidencia, que naturalmente es siempre el vocero fundamental en cualquier negociación de esta naturaleza, no esté? No está la ministra de Hacienda. ¿Qué rol, con el respeto debido, la ministra de Planificación ahí? Entonces yo creo que esto es un conflicto de alta envergadura, que amerita una revisión de la comisión que está negociando por el Ejecutivo para, conjuntamente con los sindicatos, poder discutir sobre bases más reales, porque, como lo decía el señor defensor en funciones, ¿qué resonancia va a tener en el Parlamento? Aquí se necesita tener hilos conductores entre los señores diputados y la más alta jerarquía del Poder Ejecutivo. Revisemos la comisión y verá que ellos, repito, han hecho un trabajo loable, de esfuerzo, pero el hecho de haber pasado yo no sé ya cuántas horas sin llegar a nada es una demostración de que no se está trabajando sobre bases ciertas o bases reales. ¿Eso qué quiere decir, Eugenio Solano? Una verdadera negociación. Ajá, ¿eso qué quiere decir? De que han estado en un ir y venir de discusiones que la opinión pública, o por lo menos la ciudadanía, desconocemos en qué han versado. Hemos especulado que si es para ponerse de acuerdo para ver las reglas de la negociación, o se estará negociando ya por el fondo algo. Yo creo que este proceso requiere de explicaciones más transparentes, de qué es lo que realmente se está conversando. Juan Manuel Cordero, defensor de los habitantes. Muy rápidamente, que es en favor del mediador y en favor de la Iglesia Católica. Independientemente de que, y yo, el voto de confianza a la Iglesia Católica por su demostración histórica en esos procesos. Porque no se vale también haber llamado a la Iglesia Católica como mediadora y haberle rechazado la hoja de ruta propuesta por la Iglesia para efectivamente llevar a cabo este diálogo. ¿La hoja de ruta expuesta cuándo? ¿En el 1 de mayo? Por la Iglesia el día de ayer. Ayer. O sea, los sindicatos rechazaron la hoja de ruta que la Iglesia Católica presentó para realmente devenir este diálogo, que implicaba la deposición de la huelga. En un diálogo, efectivamente, difícilmente se pueden llegar a acuerdos cuando usted tiene una conmoción social afuera. Claro. Yo creo que no debemos de estar esperando a que haya un punto de inflexión, como son las declaratorias de ilegalidad, para cobrar conciencia de que efectivamente este problema tenemos que resolverlo. Y en ese sentido quiero hacer ese exhorto de que al mediador se le debe de respetar. El mediador debe necesariamente, como bien lo señala el señor Solano, de dar las pautas efectivamente. No pone efectivamente la decisión, pero plantea la solución. Y aquí la Iglesia efectivamente presentó una hoja de ruta, dentro de los cuales, repito, una de las condiciones para llegar a un diálogo fructífero era la deposición de la huelga. Y esto lo digo ¿por qué? Por las 67,000 citas perdidas en los hospitales nacionales, 67,000 citas perdidas y las 2.400 cirugías no realizadas, más los cientos de miles de exámenes en laboratorio, rayos X, etcétera, que no se están realizando. Mire, en solo 15 días de huelga se ha llegado a la mitad de lo que se tenía en listas de espera en consultas no dadas. En junio teníamos una lista de espera de 146,000 citas y hoy tenemos en 15 días 67,000 Bueno, citas. es una de las acciones, pero ahora viene otra de acciones que rechazan los costarricenses según la encuesta de la Universidad de Costa Rica.
pero viene digamos, otra prueba de fuerza, y es esta marcha que se está organizando, la de los gatos, los 4 gatos, no sé cuál es el nombre correcto, pero por ahí anda. Bueno, es como otro reto, ¿verdad? Vamos a nuevamente medir fuerza, las medimos un poco, dicen los gremios, la semana pasada las medimos, ahora vamos a otro, tal vez porque viene están ejecutándose las declaratorias de legalidad, es otro pulso el que viene. Está esto de pulso en pulso, ¿verdad? La ilegalidad, bueno, la marcha, la tal cosa, los plantones, como sucedió en la época del Compo, don Eugenio estaba, sí, yo creo, ¿verdad? En el Ministerio de Trabajo, sí, los plantones que se le hacían a los diputados, recuerdo, en distintos lados, en Pérez Celedón, en San Ramón. ¿Es eso lo que está aconteciendo en este momento? Y usted decía, me llamó mucho la atención, don Eugenio, igual, bueno, es realmente la carencia de actores y también es realmente hay interés de verdad, de poner y entrar a negociar. ¿Cuál sería ese camino para poder lograr una negociación en momentos en que todo parece más bien crisparse? A mí a veces me asalta la duda si la notificación de algunas calificaciones de huelga como ilegales que ya se han venido dando aleja un poco las posibilidades de diálogo y que pueda ser utilizado por alguna de las partes de una manera estratégica a la espera de que se vengan sucediendo el resto de las declaratorias. Porque aquí hay un hecho importante a considerar. Y ahora tendremos un debate sobre ese tema. El tema de la declaratoria de ilegalidad o legalidad de una huelga en la legislación anterior no mereció mayor importancia, dicho sea con toda sinceridad. ¿Cuántas huelgas fueron declaradas ilegales? El 99.9 de las huelgas, y las negociaciones seguían. Con la reforma también hay un procedimiento ahí que no está claro, y casualmente el artículo 379 para mí es medular para las partes, y yo no sé si por ahí se está jugando el chance del gobierno de que sobrevenga, ya sea en la vía de algún juzgado o por vía de apelación del Tribunal de Apelaciones, una resolución que defina el procedimiento en materia de los salarios. Recordemos que hay 2 interpretaciones en este momento de que los salarios no se deben rebajar sino después de la declaratoria de la huelga, los que sobrevengan, o retroactivamente desde el primer día de la huelga. Yo no sé si se está jugando con ese espacio. El día que el tribunal diga que es desde el primer día de la huelga se cae. 15 días de salario. Imagínense, para la gran cantidad de funcionarios, con 2 o 3 semanas sin salario ya no pueden, y la huelga se cae sola. ¿Se estará esperando algo sobre eso? Que haya un pronunciamiento, o los tribunales van a ser omisos y dejar que sean otras instancias, porque eso es un ingrediente más que se les debe añadir al acta de negociación, que en este momento, si es que tienen proceso de negociación por el fondo que se está dando. Tengo que irme ya, Juan Manuel Cordero y don Eugenio Solano, pero está muy interesante lo que ustedes han dicho hoy aquí, actores, elementos que estarán en la negociación en juego, las pérdidas, la crispación, pero ustedes dos han generado comentarios y se los voy a leer a continuación para irnos después desde aquí a una pausa. Ya venimos con un diálogo que se va a dar entre 2 abogados laboralistas. Dice Steven Pérez. Steven Pérez está diciendo, el gobierno ya no puede eliminar el plan fiscal, solo lo pueden hacer los diputados. Eso nos comenta Steven Pérez. Claro. Mario Vargas nos dice, es que la propuesta de los sindicatos es tipo, cobre a todos menos a nosotros. Eso dice Mario Vargas esta mañana. Miguel Carrillo dio en el punto, inexpertos del equipo de gobierno. Eso nos comenta Miguel Carrillo. Y Lorena Valerín, si somos más los que queremos que se termine la huelga y los bloqueos, sí, somos más los que queremos que se termine la huelga y el bloqueo, eso dice Lorena Valerín. Y Mauricio Alfaro también nos está diciendo, haber planteado estas reuniones como preliminares, ¿explica o justifica algunas ausencias? Bueno, eso están comentando quienes están participando y escuchando al ex viceministro de Trabajo, Eugenio Solano, funcionario de ese ministerio por años, no voy a decir cuántos, pero por años, y también al defensor de los habitantes, Juan Manuel Cordero. Gracias a ustedes por ponernos en perspectiva este tema. Vamos a una pausa y ya venimos con los 2 abogados laboralistas sobre el tema de la ilegalidad y con los taxistas que se estarían sumando hoy o mañana